Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro Convercom que vamos a dedicar a la conectividad territorial y el rol de los municipios. Y pusimos ahí una pregunta un poco provocadora de la conversación, ¿no? Si los municipios son aliados o enemigos del despliegue de redes. Esta actividad esperamos que dure alrededor de 2 horas como máximo, tal vez un poquito menos. Les aviso también para ir programando un poco la duración. Va a tener 3 momentos: un momento de apertura, en el que vamos a conversar con Paula Bande, Agustín Garzón, a quienes voy a presentar. Luego un panel que va a moderar Agustín Siboldi, y finalmente el cierre, que va a estar a cargo de Eber Martínez. Y los voy a presentar a todos, así ya quedamos todos presentados. Ya creo que nos conocemos mayormente. En mi caso, soy coordinador y editor general de Convercom, una iniciativa que siempre presentamos como comunidad, una comunidad que tiene un objetivo, que es generar conversaciones que sirvan para desarrollar una sociedad conectada, digamos, ¿no? Conectada, inclusiva, que, digamos, acceda a los beneficios de esta era de la información, esta sociedad del conocimiento, como se la ha denominado. Y esa comunidad trata de generar conversaciones útiles, así que ese es el objetivo también de este encuentro. En la primera parte vamos a charlar con Paula Bande. Paula es abogada y docente, es docente en UBA y en UCES, de Derecho Constitucional, es presidenta del Consejo Asesor de la Fundación LED, ha trabajado en el Ente Nacional de Comunicaciones como directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, y actualmente es asesora de la directora Silvana Giudici, que es directora, como ustedes saben, por la oposición en la actual composición de la Autoridad Regulatoria Argentina. Y Agustín Garzón es abogado, es consultor en telecomunicaciones, fue también gerente ejecutivo y fue director del Ente Nacional de Comunicaciones durante la anterior gestión, y eso también lo llevó a ocupar roles de representación de la Argentina ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otros organismos. Con ellos dos vamos a hablar en la apertura. Luego le vamos a ceder la palabra a Agustín Siboldi. Agustín es abogado, es socio del estudio O'Farrell en el área de Derecho Público y Regulación Económica, se especializa en las áreas de defensa de la competencia y telecomunicaciones, y además de su título de abogado, tiene una maestría en Derecho Empresarial. Él va a conducir el panel, que va a estar integrado por Gabriel Casaligi, que tiene 22 años de experiencia en la cooperativa Batán, donde tuvo roles destacados como administrador de redes de comunicación y administrador de servidores Linux. Es vicepresidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones. También está Patricio Seoane, que es contador público y es socio y gerente general de Internet Services Sociedad Anónima. Fue presidente de Cabase y actualmente es vicepresidente de NAPS Cabase, entre otros roles, ¿no? Estoy resumiendo en todos los casos los currículums. Y el panel también está integrado por Guillermo Schmidt, que es fundador y CEO de Netcom Argentina, que es un ISP que opera en diferentes ciudades de provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. También es miembro fundador y primer presidente de la Unión Argentina de Proveedores de Internet, UAPI, que es una cámara empresaria surgida en el año 2020. Y el cierre va a estar a cargo de Eber Martínez, que es abogado, CEO de la Fundación CERTAL. Eber también fue integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones y anteriormente tenía una trayectoria muy extensa como directivo de múltiples cámaras empresariales como SEMSI, ATA y profesionales como DIRCOM, y tuvo un rol destacado en Telefónica, particularmente en los años de la Ley de Medios, al frente de la estrategia de Telefe. Desde diciembre de 2019 está radicado en Estados Unidos y se dedica a la actividad académica y empresaria. Así que arrancamos, ya están hechas todas las presentaciones. Bienvenida Paula, bienvenido Agustín Garzón. ¿Qué dicen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Hola, José, por la presentación. saludos para todos. Bueno, en primer lugar, si les parece, la idea nuestra de esta apertura es contextualizar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los municipios como aliados o enemigos del despliegue de redes? Bueno, esta
esta pregunta disparadora es muy interesante porque se vincula a nuestro sistema, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema federal, y el sistema federal tiene que ver básicamente con cómo se gobierna el país en nuestro extenso territorio, y cómo se despliegan estas redes en el extenso territorio también, que es considerado como una zona única, ¿no?, en nuestro país para el servicio de las telecomunicaciones. Y dentro de este esquema, donde tiene que convivir el gobierno federal, el gobierno provincial y los municipios, que a partir de la reforma del 94 tienen una categoría especial que son autónomos, ¿no?, que las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios, se genera esta conflictividad en cómo se puede llevar adelante el despliegue de las redes de manera coordinada sin que los municipios o las provincias se transformen en estos enemigos a los que vos por ahí mencionás o instás a que pensemos un poco en eso. Dentro de este esquema entran en juego diversas competencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el despliegue de las redes, que es que la prestación de los servicios TICs y el despliegue de redes es netamente una competencia federal, es decir, está regida por las leyes nacionales, en nuestro caso por la Ley Argentina Digital, que establece que el despliegue de redes de telecomunicaciones es materia federal, así como el control y la habilitación, pero también entran en juego cuestiones ambientales o de salud, donde, bueno, la Constitución atribuye facultades concurrentes a las provincias y a los municipios. Muchas veces se plantean cuestiones en torno a las radiaciones, por ejemplo, que pueden generar la instalación y el funcionamiento de estas redes de comunicaciones. Y después el planeamiento territorial, que son los temas de urbanización, que son temas netamente locales. Entonces, como que convergen estas tres cuestiones cada vez que se habla del despliegue o la implementación de políticas de comunicación. Nosotros en nuestro país tenemos, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última intérprete de la Constitución, que en casos recientes resolvió cómo de alguna forma considerar el ejercicio de las competencias por parte del Poder Federal, el Poder Provincial, el Poder Municipal, ¿no? Hay un presente reciente, que es, digamos, la última interpretación que nos rige hasta ahora, que es el caso de Telefónica contra la Municipalidad General Güemes, un caso muy conocido, que después la Corte vuelve a reiterar ese criterio en otro caso que es del 2021, que es de AMX contra la misma ordenanza municipal. En ese caso había una ordenanza municipal que establecía que las antenas que estaban instaladas en ese municipio tenían que reubicarse, ¿sí?, por una cuestión de salud, porque emitían radiaciones que podían afectar la salud de la población, y por otra parte afectaban el eje urbano, ¿no?, la planificación urbanística en cuanto al paisaje que las personas que habitaban en ese lugar realmente querían ver y querían vivir. Entonces, en este caso, después de mucho tiempo, llega a la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte interpreta que el traslado de las antenas implicaba que el municipio se esté inmiscuyendo en aspectos técnicos, ¿sí?, porque la distancia que existe entre la instalación de una antena y la de otra tiene que ver con aspectos técnicos. Y estos son regulados netamente por el gobierno federal, controlados y habilitados, ¿no? Entonces, dice, las provincias no pueden, ejerciendo, ni los municipios ejerciendo sus facultades, intervenir en el despliegue de las redes de comunicaciones, que es materia federal, ni en la prestación del servicio. Y cuando se están metiendo en aspectos técnicos, se están metiendo en materia federal. Pero dentro de ese fallo también es interesante una disidencia, la disidencia del fallo, que plantea la cuestión de, dentro de este conjunto de competencias vinculadas federales, provinciales y municipales, ¿es el aspecto técnico lo único que se tiene que tener en cuenta a la hora de determinar las potestades de cada estamento, es decir, del municipio, de la nación y de las provincias en cuanto al despliegue y la instalación de las redes? Es un cuestionamiento que se deja abierto porque, bueno, nosotros sabemos que hoy la Corte interpreta de una manera una norma y, bueno, más adelante la puede interpretar de otra. Entonces, en este punto lo que proponen es que se acentúen las facultades o las acciones tendientes a coordinar
¿sí? A coordinar dentro de buenas prácticas, buena fe, la concertación, que es lo que un poco también propone nuestra ley TIC, propone acciones de coordinación entre los distintos estamentos. Eso es fundamental, más ahora, bueno, que estamos ante el inminente despliegue del 5G, ¿no? De estas nuevas tecnologías y de todo lo que está por venir. Esta concertación es muy importante y depende en mayor medida de cómo se puedan realizar las modificaciones normativas, ¿no? Porque esto se puede legislar a nivel nacional. Es en el Congreso donde van a confluir estas voluntades, tanto locales como federales. Entonces es necesaria también una modificación normativa. Junto con, en esta cuestión ambiental o de salud, llevar adelante una tarea de concientización o de, si se quiere, de explicación, de enseñar, de ver cómo es esta cuestión ambiental y realmente cuál es el impacto en la salud que puede generar la instalación de las redes, porque hay también toda una cuestión en torno a eso, a veces mito, a veces no lo sabemos, pero lo cierto es que no está comprobada, ¿no? La afectación a la salud que emiten los equipos cuando están controlados por el Ministerio de Salud, ¿no? Como emisiones no ionizantes, pero queda abierto esto más bien a una legislación que se pueda realizar, no a una imposición, porque ante todo, nuestro orden federal se tiene que garantizar que ningún poder esté por sobre otro, ¿no? Sino que cada uno puede ejercer sus facultades, pero de una manera razonable, es decir, sin impedir los fines ni nacionales de prestación de servicio y despliegue de las redes, ni tampoco los locales que tienen que ver, por ejemplo, con la imposición de los tributos, el control ambiental, el control urbano, que deben, digamos, ejercerse dentro de estas facultades que establece la Constitución. Paula, ponemos un punto ahí, buenísima la introducción, y le voy a dar ahora la palabra a Agustín Garzón, en parte para que des también tus palabras iniciales, Agustín, pero después aprovechando la introducción que hacía Paula para preguntarte quién le pone el cascabel al gato. Fíjense, ya eso delata un poco mi edad, en el sentido de si están ya atribuidas las competencias, ¿no? Y en la estructura o la organización que tiene la constitucional que tiene la Argentina, hay unos roles para los municipios, hay un rol claro en este tema para el Estado federal. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, digamos, ¿no? ¿Por qué los municipios por ahí exceden sus competencias? ¿Quién debería imponerlo y por qué termina finalmente la cuestión judicializada? Que la justicia tiene sus tiempos, en Argentina sabemos que además no son los más convenientes, y la tecnología y la demanda de la sociedad tiene otros tiempos. Mira, primero te digo, coincido 100% ahí con lo que dijo Paula, con el fallo y el marco general jurídico, ¿no? Yo creo que el problema está dado porque vos tenés como competencias superpuestas. Vos tenés el municipio que tiene que regular todo lo que es la construcción local, o sea, el código de edificación de cada municipio, y al mismo tiempo tenés un interés nacional en que haya un servicio uniforme de telecomunicaciones. Entonces ahí tenés como algo que tenés que conciliar. Muchos países ya lo resolvieron, como siempre Argentina llegamos generalmente tarde, con lo cual generalmente no tenemos que inventar nada y hay que ir a casos exitosos de otros países. Brasil tiene una ley de antenas, tiene un sistema constitucional parecido al nuestro, con autonomías municipales, hizo una ley federal de antenas que yo entiendo que reguló bastante bien el tema, implementó el silencio positivo, desreguló las small cells, que eso para todo el despliegue de 5G va a ser muy importante, son antenas mucho más chicas, e incluso puso un término de volumen para definir qué es una small cell, y junto con eso un trabajo muy fuerte sobre los municipios para facilitar, pero al mismo tiempo hizo ventanilla única, silencio positivo y desreguló las small cells. Perú tiene un caso parecido, también implementó el silencio positivo y en ambos casos tuvieron muy buenos resultados. En Brasil, junto con eso, lo que hicieron un movimiento que se llaman TNC, que la idea del movimiento es generar ese cambio normativo local, o que los municipios tomen conciencia sobre este tema, y eso lo integran tanto la Anatel, que es el regulador,
como las cámaras principales del sector. Y ahí, bueno, ahí estuve viendo, hay 160 ordenanzas municipales que ya se modificaron, con lo cual ya lograron resolverlo para el 30% de la población, ¿no? En el caso de Argentina, nosotros en el ACOM en su momento hicimos un programa llamado Antenas Amigables, que básicamente pusimos un equipo de gente a empezar a hablar con los municipios. Tuvimos casos exitosos, por ejemplo el de Paraná, que era una ordenanza muy restrictiva, que directamente prohibía la instalación de antenas, logramos modificarla, y muchas otras localidades también con distinto impacto. La realidad es que para vos conciliar estas competencias concurrentes tiene que haber una ley, que como decía Paula, luego del fallo de la Corte está habilitada esa ley, porque el fallo, si bien es obligatorio para la jurisdicción, para cuando hay un caso jurisdiccional, para poder hacerlo aplicable a todos los casos es necesaria una ley que de algún modo recepte esa doctrina de la Corte. Nosotros en ese sentido, el año pasado, en el 2021, trabajamos con varias empresas del sector un proyecto que se presentó en el Congreso, que lamentablemente no se aprobó, pero la idea es retomarlo, que básicamente yo después lo voy a compartir con Vercom para que lo puedan, si quieren, difundir y que lo puedan ver. Básicamente lo que dispone es que el ENACOM es la ventanilla única de acceso para el despliegue de infraestructura. El ENACOM, luego de verificar varios temas, otorga dentro de un plazo un certificado mediante el cual las empresas pueden ir e iniciar la obra, con ese solo certificado, sin perjuicio de que después tengan que cumplir con la normativa local. Si incumplen con la normativa local, queda a costa de la empresa eventualmente desmontar esa fibra o desmontar esa antena, ¿no? Eso creemos que de algún modo puede ser una solución en el sentido que tomó Brasil y Perú. Obviamente que hoy tenés 1.300 municipios, además del caso de Güemes, hay un caso paradigmático que seguramente lo va a contar mejor Patricio, en San Francisco, Córdoba, que también se generó el bloqueo de una nueva empresa que quería invertir. Y esto pasa en un montón de localidades con distintos tipos de cosas que afectan la competencia y la conectividad. Con lo cual, más allá de resolver la macro, que eso obviamente afecta a las inversiones, es muy importante acompañar o sancionar esta normativa nacional que recepte el fallo de la Corte y lleve un poco de claridad tanto a los municipios, a los operadores y a todas las empresas para saber qué es lo que regula el tema y cómo accionar en cada caso. Gracias, Agustín. Solo para redondear esta primera parte, ahora les voy a pedir una intervención más breve. Ustedes mencionaron la necesidad de una nueva normativa y se los pregunto en concreto, ¿es necesaria una ley específica del Congreso Nacional para resolver esto? Y en el caso de que sea necesario, ¿eso debería ser una ley específica, una ley corta, que es un término que hemos usado en esta industria en algún momento, o debería ser parte de una norma más amplia de regulación general de las telecomunicaciones? Paula. No, esto que hablaba Agustín sí, es necesario una legislación porque de hecho nuestra actual ley de telecomunicaciones tiene un vacío con relación a este tema. Es decir, no está claramente establecido o pautado la forma en cómo se podría o cuál sería un camino de solución posible. Lo cierto es que tampoco puede partir de una imposición que sea tal que prive a los estados locales de su autonomía, ¿no? Por eso es difícil. Lo que vos preguntabas es, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, es muy difícil porque acá convergen distintos sistemas de poderes, donde uno está empujando contra otros. Y eso funciona así por cómo es nuestro sistema federal. Es inevitable que eso suceda, pero lo cierto es que sí, se puede hacer desde una modificación legislativa, tiene que surgir del Congreso. Entiendo que tiene que aproximarse más bien a una ley acuerdo, a una concertación, que tenga en cuenta también las competencias que tienen las provincias y que tienen los municipios. No puede desconocerlo, porque si no caemos en el mismo camino de la judicialización, ¿no? Entonces, bueno, una ley de adhesión podría ser en este sentido, una ley de concertación, una ley de acuerdo. Recién Agustín refería
cuestiones que se realizaron en ENACOM en la gestión anterior, también hubo convenios con las provincias con relación a muchos temas donde se lograba llevar adelante el despliegue de redes, la accesibilidad, no es imposible de realizar. El tema es que, bueno, vivimos en un país federal y en este contexto que establece nuestra Constitución, que bueno, la Corte estableció estos parámetros ahora, esta interpretación, pero más adelante puede flexibilizarlos aún, ¿no? Perfecto. Agustín, tus últimos minutos. Yo creo que podemos tomar el tema de telecomunicaciones como una facultad delegada por las provincias al gobierno federal, ¿no? Sí. Como pasa en un montón de temas, de temas jurídicos, con lo cual vos hay como una supremacía de la normativa nacional, porque hay un interés público en que haya comunicaciones y que haya un servicio homogéneo. En Brasil hablan del tema de que los gobiernos locales no pueden alterar la topografía de la red. O sea, vos, de algún modo, alguien tiene que tener la última palabra, y ese alguien tiene que ser el gobierno nacional. Obviamente que para que esto quede claro, entiendo que tiene que haber una ley, y además tiene que haber una ley porque el 5G con la normativa local, con la normativa actual, sería muy difícil de que se pueda avanzar. Entonces, en definitiva, tiene que haber una ley que recepte el fallo de la Corte y cree, como esta que les comenté que presentamos en el Congreso, podría ser una opción que el ENACOM haga certificado, reciba una ventanilla única del pedido de despliegue, haga un certificado, y con ese certificado la empresa queda habilitada a comenzar la construcción, sin perjuicio de que después tenga que cumplir con la normativa local. Eso creo que sería una solución. Seguramente en algún lugar va a haber conflicto, posiblemente la mayoría no, pero es una forma de resolverlo, y es como lo resolvieron otros países y tuvieron éxito. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Paula, por esta apertura, esta introducción al tema. Yo pensaba, ¿no?, si a mediados del siglo XIX, cuando empezó a extenderse la red de ferrocarriles, las comunas y los municipios, imagino yo, por supuesto no existía en aquella época, celebraban la llegada de la infraestructura clave de comunicaciones de aquella época, que además venía de la mano de las primeras redes de telecomunicaciones, de más adelante, ¿no?, del telégrafo en su momento. Me suena que si se pudo con una tecnología inferior, debería poderse con una tecnología superior. Solo como comentario para dejarlo a Gabriel Casaligui, que va a conducir el siguiente panel, que ya viene de la mano de casos concretos, de situaciones concretas. Ahí se mencionaba el caso de San Francisco Córdoba, que también seguramente vamos a escuchar a continuación, y otros casos, porque a veces alguno se vuelve un poco más mediático, porque bueno, hay una cámara, como en el caso de Cabase, que se lo pone al hombro, porque es ejemplo de situaciones mucho más cotidianas, pero seguramente hay casos más pequeños que no alcanzan a tener una difusión nacional, y para los habitantes de ese lugar, para las empresas que quieren hacer el despliegue, es su caso, digamos, ¿no? Es su universo en el que tienen que resolver. Gabriel, adelante con el panel. Bueno, buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, yo represento a la cooperativa Batán, que está situada acá en Mar del Plata. Perdón, Gabriel, sí. te interrumpo. Quise decir Agustín Siboldi. Bien. Estamos Agustín, bien, perfecto. que se me traspapelaron, me pasó lo del presidente Menem. Yo agarré viaje nomás. Agustín, vos conducís. Muchas gracias, José. La verdad que la temática es súper interesante y está menospreciada en muchos aspectos porque no tiene quizás el glamour de otros temas. En telecomunicaciones diría que es el gran tema, es la gran barrera de crecimiento para el sector, es el despliegue a nivel municipal, donde hay muchísimas aproximaciones para hacer, desde el punto de vista de la dinámica de mercado, de una perspectiva del artículo 42 de la Constitución Nacional, y la Ley de Defensa de la Competencia, desde la ley sectorial,
hay que acordarse de la vieja ley de telecomunicaciones, la 19.798, que tiene disposiciones muy importantes. Pero para dejar que abren los panelistas, y después yo me reservo algún comentario, voy a ser un poquito desafiante, voy a intentar responder casi con un comentario personal la pregunta que hace muy bien Convercom. La respuesta es, a través de la experiencia mía, los municipios son una fuente inagotable de trabajo para los abogados. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Gabriel, por favor. Bueno, ahora sí, muchas gracias. La verdad que está muy interesante todos los temas que se están tocando. A mí me toca hablar desde el lado de CATEL, desde el lado de las cooperativas. Todos sabemos que las cooperativas somos muy importantes dentro de cada territorio, porque llegamos a aquellos lugares donde las grandes compañías no llegan. Entonces somos actores necesarios para poder llegar con infraestructura y con calidad de servicio a cada usuario. Yo la verdad que no puedo decir si los municipios son problemáticos o no, si son culpables de algo o no. Yo lo que entiendo es que, y desde CATEL promovemos eso, necesitamos dialogar, necesitamos las cooperativas saber qué necesita el territorio. El municipio tiene que saber que las cooperativas pueden aportar lo suyo y su tecnología y su despliegue para mejorar el servicio. Entonces creo que lo más importante es que podamos participar de las mesas de diálogo que tienen los municipios con las grandes compañías. Necesitamos saber las necesidades que tiene el territorio, por lo menos antes de que empresas de afuera ingresen al territorio propio del municipio, mínimamente para que digamos podemos o no podemos, y si no podemos, ¿por qué? Si necesitamos financiamiento, que el municipio nos permita acceder, nos ayude a acceder a ese financiamiento. Así que es un poco eso. Nosotros desde CATEL, un ejemplo claro, y no quiero cambiar el tema, pero el DNU 690 fue algo muy complicado y desde CATEL siempre promovimos el diálogo. Para este caso creo que es lo mismo. Nosotros necesitamos participar de esas mesas donde sabemos que el municipio con las grandes empresas de alguna manera definen cómo distribuir el servicio. Necesitamos estar ahí porque sabemos que podemos estar a la altura y podemos, digamos, sanear las cuestiones de conectividad en muchas zonas donde falta. Así que, particularmente, con el municipio de nuestra zona tenemos una muy buena relación. Hemos podido cerrar un acuerdo, un convenio de compartición de infraestructura que permite unir, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de Batán. Y de esa manera el municipio puede proveer a Batán de conectividad para las cámaras, más que nada, las cámaras de seguridad, y bueno, ellos nos transportan hasta distintos puntos de la ciudad. Creo que es necesario hacer eso. Nosotros lo pudimos hacer de la mano de otros acuerdos, de sumar valor. Yo creo que sumar valor para las cooperativas y para cualquier pyme hoy es importantísimo, más allá de la conectividad, poder proveer otro tipo de servicios digitales. En nuestro caso, y en este caso con el municipio de General Porredón, nos permitió, después a partir de eso, hacer lo de la conectividad. Así que es un poco todo, pero lo más importante es poder ser parte de esas mesas de diálogo que sabemos que se realizan con empresas grandes, por ejemplo. Queremos estar ahí, queremos decirle, nosotros las cooperativas podemos ser parte de esto.
Estás muteado, Agustín. Perdón, caí en la trampa. Ahí está. Sí. No sé quién quiere seguir, si Patricio, ¿quieres avanzar vos? Sí, sí. Bueno, primero quiero resaltar la claridad conceptual con la que tanto Paula como Agustín han definido el ojo del tema, ¿no? Donde está el meollo del problema. Y lo digo porque la verdad que sin quererlo, y si bien represento, como decía, a Cabase y a Capi, que son dos cámaras que se han unido en esta lucha digamos, del uso de los permisos municipales, del uso de los postes y del cobro indiscriminado de tasas que hacen y que transforman casi en prohibitivo los servicios que queremos dar en los municipios. En mi recorrida, también como decía Agustín, por distintos estudios jurídicos en donde tenemos que ir a enfrentar la forma de poder invertir, porque en definitiva lo que queremos hacer es invertir en fibra óptica en distintos municipios y terminamos teniendo que acudir a la justicia para que nos dejen invertir. ¿Esto pasa en todos los municipios? La verdad, no. Nosotros tenemos 46 ciudades, de las cuales 3 son comunas, y después lidiamos con 43 intendentes. Y la realidad es que de los 43 intendentes, yo debo decir que hay 37 que han entendido que es saludable y es importante que haya competencia, que seamos muchos los que estamos en el municipio y nos han dado los permisos, tienen obviamente cobrar sus tasas, pero bueno, digamos, no han puesto más barreras que las barreras naturales o normales que hay. Y después tenemos 6 intendentes, de los cuales con 2 estamos judicializados. Los 2 que estamos judicializados, voy a dar los nombres, uno es San Francisco, Córdoba. Tenemos presentado en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y de Familia de San Francisco, una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Y después tenemos también hecho una presentación en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, en donde bueno, también hay toda una restricción y además hay cobros de tasas abusivas. Así como Paula y Agustín han hecho una explicación jurídica, yo también quisiera, ya que soy contador y de nuevo, sin quererlo, me he especializado en este tema de las tasas. Todos saben que los municipios no pueden cobrar impuestos, cobran tasas, y los únicos que pueden cobrar impuestos son la nación y las provincias, y el impuesto tiene una característica que es que no requiere tener una contraprestación directa al monto recaudado. Quiere decir que si bien hay leyes o hay impuestos que se recaudan y se dice que ese impuesto es, por ejemplo, como el impuesto docente, que algunos de nosotros, los más viejos, hemos pagado con una estampilla en el parabrisas de nuestro auto, y decía que eso iba para una determinada finalidad, en realidad puede ir a fondos generales. Y no requiere que haya una efectiva contraprestación de parte ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional sobre eso. Distinto, bueno, esos son los 2 que pueden imponer impuestos. Los municipios, si bien muchos de nosotros llamamos impuestos a lo que son tasas, las tasas de alumbrado, barrer y limpieza implica que me tienen que alumbrar, barrer y limpiar. Ahora, cuando ponen la tasa de higiene, o la tasa de seguridad e higiene, la tasa de uso de espacio aéreo, la tasa... Bueno, se supone que tiene que haber una contraprestación en eso, y la verdad que no lo hay, y normalmente las tasas son abusivas. No voy a extenderme en el tema de las tasas, pero quiero ponerlo también como una barrera, además de la barrera de los permisos. Obviamente es una barrera más negociable, porque uno termina digamos, viendo qué paga, qué no paga, o cómo puede compensar con alguna contraprestación, pero la barrera está, y en algunos casos tenemos municipios que cobran
o sea, el Consejo Deliberante ha establecido una tasa del 6% de nuestra facturación en esa localidad la llaman tasa de uso de fibra óptica. La verdad que es llamativo, pero existe. Y está la ordenanza y la puedo, digamos, mostrar. A diferencia de esto que dice Paula, nosotros hemos también transitado con las cámaras, formamos parte de la mesa TIC, que estuvo ahora ahí cerca de Las Toninas, en la costa, firmando un convenio, y este tema del permiso municipal fue un tema que afecta a toda la industria en su conjunto, o sea, a chicos, a grandes, a medianos, a todos, y todos lo plantearon como un real problema. Y de hecho, digamos, toda la industria está teniendo reuniones con los distintos, ya que ahora estamos en época electoral, con los distintos y probables equipos de los distintos candidatos y las distintas agrupaciones. Y la verdad que a esto que dicen Paula y que dice Agustín, también tenemos una dificultad. Llegamos a la conclusión que esto tiene que ir al Congreso y que no puede ser que la autonomía de un intendente haga que en una ciudad la gente tenga que comprar el producto de un solo proveedor porque no dejan entrar el segundo. Entonces, el problema que estamos viendo es que cuando tratamos de consensuar si esto puede ser llevado por estas agrupaciones o por los candidatos al Congreso, lo que nos dicen es que, en definitiva, los diputados probablemente lo voten, pero cuando esto llegue al Senado, el Senado se va a ver en una disyuntiva que es que quienes llegan al Senado son los representantes de las provincias autónomas. Y que es muy difícil que en el Senado un senador vaya en contra de una autonomía provincial o de una autonomía municipal por una cuestión casi de principio. Entonces ahí estamos viendo una dificultad y en esto, por eso valoro mucho lo que han resaltado Paula y Agustín, en el hecho de que si no nos sentamos todos en una mesa de concertación y definimos entre los senadores y entre los representantes de las provincias, que también, al igual que los municipios, son partícipes de estos frenos, porque muchos son dueños de las empresas. O sea, las provincias son los titulares o son quienes tienen el manejo de las empresas eléctricas sobre las cuales la mayoría de nosotros hacemos nuestros tendidos de fibra óptica. Y usamos esos postes. Entonces, si también nos ponen barreras para el uso de los postes, sigue siendo una barrera como la del municipio. Y allí es donde encontramos, o sea, en los representantes de las provincias, una barrera difícil si no nos sentamos a concertar en una mesa común en donde esté la política y esté la industria de las telecomunicaciones en su conjunto, para decir, no dejemos, como decía Agustín, en manos de los intendentes el manejo de si alguien puede o no tener internet en su ciudad. Él decía de una mesa única, la verdad que aplaudo, por eso resalté, y lo mismo la visión que hizo Paula, que me parece que es excelente. Para no extenderme mucho más, simplemente después si quieren datos, digamos, más puntuales de situaciones concretas que estamos atravesando, pero sí me gustaría contar, yo estuve en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, en lo que se llama el FTTH Council. FTTH Council es una agrupación mundial en donde todos los jugadores de la fibra óptica al hogar están interviniendo. En esa convención, que se genera una vez al año, una convención internacional, había un intendente que subió al estrado, había miles de personas en ese evento, y el señor dijo, como buen americano, montó un show en donde lo que quería era seducir a por lo menos 2 empresas que estuvieran representadas en el público. Estaban Google, estaba Comcast, digamos, había un montón de empresas, pero decía, por lo menos 2 necesito que vengan a invertir a mi ciudad, donde necesitamos
tener infraestructura de fibra óptica. Nosotros ponemos a disposición y vamos a hacer los ductos y ponemos a disposición toda la normativa. Y yo, la verdad, que lamento no haber grabado a este buen hombre y poder mostrarlo en la Argentina de hoy, en donde los municipios, por lo pronto, son la máquina de recaudar o la máquina de impedir. Y acá lo que hacía este señor era, invitaba a todos a que invirtieran, por favor, y por lo menos, él decía 2. ¿Y por qué decía 2? Porque quiero competencia. Quiero que el ciudadano y el habitante de mi localidad pueda elegir entre una y otra. Y si no le gusta uno, elija el otro y elija el de mejor calidad. Y la verdad, dije, de nuevo, qué claridad mental tiene este señor, y todavía soy que reniego de no haber grabado y no tener ese audio. Así que, bueno, dejo que los demás participen. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Me muero de ganas de arrancar yo, pero le voy a dar lugar a Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que no voy a intentar ser redundante, han dado mucha y muy buena información, tanto desde la parte normativa como desde la parte conceptual. Realmente agradezco la presencia de todos porque enaltece el debate. Lo que sí me gustaría dejar un par de píldoras que puedan llegar a ayudar a la cuestión. Primero, en la Argentina hay un galimatías de leyes superpuestas, complementarias, suplementarias, unas de otras. Muchas entran en colisión entre sí, pero lo que hay, como en todo país, hay una jerarquía normativa, y la ley argentina digital a nosotros nos asigna el fuero federal, como bien mencionaba Paula. Desde ese punto de vista nosotros hemos logrado resolver muchos problemas de nuestros asociados con respecto a las municipalidades. Nosotros en UAPI representamos aproximadamente unos 200 pequeños proveedores del interior, y como somos pequeños siempre nos cuesta más porque hacemos todo a pulmón y tenemos que llevar adelante con los elementos que vamos teniendo a mano. Y realmente las municipalidades son, como bien dijo Patricio, dos cosas puntuales, o máquinas de recaudar o máquinas de impedir. En nuestro caso, el 90% ha sido eso. A veces hemos detectado mala voluntad de parte de los funcionarios, pero la mayoría de las veces más bien desconocimiento normativo. Y en esto vuelvo en algo que mencionaron antes, de que quizás a nosotros nos corresponde hacer docencia. El problema de hacer docencia es que a los ISP nos invierte la carga de la prueba, siendo nosotros los que tenemos que demostrar que la ley nos asiste, a pesar de que son varias, y de todas podemos sacar alguna cosa válida, y tenemos que hacer docencia ante funcionarios que realmente a veces ni siquiera saben dónde están parados. No solamente ya a las leyes y normativas nacionales, sino a sus propias ordenanzas. A veces hay ordenanzas que las tienen y ni siquiera saben que las tienen. Entonces, todo entra en colisión con todo, y uno que quiere entrar tiene que ser un poco el eje ordenador o docente, si se quiere, con respecto a esos funcionarios. Bueno, recién Patricio mencionaba el tema de las tasas. Nosotros en muchas municipalidades logramos que no nos cobren tasas por el hecho de que el artículo 39 de la ley 19.798, que es la Ley Nacional de Telecomunicaciones, exime de todo gravamen a las empresas de telecomunicaciones por el uso diferencial de suelo, subsuelo y espacio aéreo, ya sea nacional, provincial o municipal, en todo el territorio de la República Argentina. Eso nos ha ayudado mucho, en muchos casos, y la verdad es que nos agarramos de todas estas cosas para poder sortear las dificultades que nos van poniendo. Y por otro lado, lo que tratamos siempre nosotros de hacer es de hacer respetar la jerarquía normativa, de tal forma que una ordenanza municipal no se puede contraponer o entrar en colisión directa con una ley nacional. La ley argentina digital es muy clara en eso. Como dijo Paula, es jurisdicción federal, y un juzgado de faltas municipal no puede atribuirse atribuciones que no le corresponden. Así que bueno, desde esa parte, y tenemos un montón de casos documentados,
Algunos están judicializados, como el caso de Patricio. Tenemos colegas que están peregrinando desde hace más de un año, 2 a veces, desde cartas, documentos, presentaciones, etcétera, y realmente no están avanzando. Pero bueno, hay muchos otros casos que sí, pero todo fue a fuerza de golpear y golpear puertas, hablar con uno, hablar con otro y hacer mucha docencia. Así que bueno, ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Obviamente pongo a disposición de colegas todo lo que nosotros normativamente hemos venido recopilando, y bueno, les agradezco a todos el espacio y la participación. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, me voy a transformar casi en un panelista más, aunque voy a tratar de tirarles alguna pregunta y una devolución de lo que voy a decir. De todo lo que se vino relatando, no puedo dar más que fe. Yo estoy en el sector del año 95, yo entré en Telecom, Argentina, cuando era francesa e italiana, en noviembre del 95. Y desde entonces sigo acá, sigo dando vuelta. En el decreto 92 del año 97, que aprueba el rebalanceo, si uno lee los considerandos, está citada la jurisprudencia de la Corte a ese entonces sobre problemas con los municipios, año 97. Los problemas siguen siendo los mismos, ¿sí? La Corte ha sido muy coherente y sostiene con bastante claridad el tema de tasas, el tema que más centralizó Patricio y que Guillermo recién tocó. Y es una línea muy sostenida, muy sólida de casos. Con relación a las restricciones que alega bajo medio ambiente, emisiones de radiaciones no ionizantes, también se empiezan a ver criterios muy claros, si bien es más moderna la jurisprudencia. Ahí el criterio de coordinación es de todas las materias, posiblemente sea la más desafiante de coordinar entre la provincia, municipio y nación, porque, lo dijo Paula, es concurrente. Y el criterio que ha sentado la Corte es el de repugnancia efectiva. El criterio de repugnancia efectiva es cuando las normativas locales restringen al extremo de colisionar con las normas federales. Y ese es el caso de muchas de las disposiciones que vemos: Bahía Blanca, La Plata, La Matanza, Lanús, o sea, ejemplos hay a parvas, y por suerte nos va siempre bien en la justicia. Una cosita, una maniobra procesal que nosotros hacemos, perdón porque le va a tocar, posiblemente ya le tocó a alguna autoridad, nosotros demandamos al ENACOM, intimamos al ENACOM para que haga cumplir su obligación de asegurar el despliegue a nivel municipal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de esa forma nos vamos a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, porque es mucho más la ratio de casos exitosos y la velocidad de alcanzar la resolución es mejor que los fueros federales con competencia geográfica. La razón es bastante obvia: no comen asado juntos el juez que interviene en la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades locales. Entonces eso, aunque parezca mentira, incide y mucho, y es una perlita que por ahí es digna de tener en cuenta. El poder de policía, como dijo Patricio, a nivel municipal es muy restrictivo, y la Corte ha sido categórica en eso. Y ahí quizás tiene sentido la ley que proponen para que lo resuelva, incorpore el criterio de la jurisprudencia de la Corte al derecho positivo. Lamentablemente, la experiencia histórica es que cada vez que se abre el debate, en los municipios, a través del Senado, intentan modificar los proyectos y borrar el artículo 39 de la 19.798. Consecuentemente, yo sería muy prudente con la apertura de esa caja de Pandora. Yo tengo, de hecho, al que se acuerde el debate parlamentario de la 27.068 Argentina Digital, estuvo hasta último momento derogada la 19.798, con ello el 39 y otros tantos artículos que nos aseguran el despliegue, que no están en la ley de Argentina Digital. Por eso la vieja ley, para este fenómeno de despliegue a nivel local, es mucho más importante que la nueva ley. Ese es un punto que hay que poner en énfasis. Ninguno nombró el reglamento de compartición de infraestructura pasiva, dictado por la resolución 105 de la Secretaría de Innovación del año 2020. Creo que eso es un dato positivo, y que en algunos casos funcionó adecuadamente. Cuando interviene en conflictos de despliegue para cesión del derecho de uso de postes, cesión de ductos, etcétera, etcétera, ese es un dato que yo me anotaría, ¿sí? El conflicto tiene facultades jurisdiccionales
administrativas, el ENACOM, y lo está usando con bastante, en los casos que me tocó intervenir a mí, con bastante razonabilidad. En otros se declara prescindente cuando aprieta mucho el lado político, ¿sí? Y ahí la crítica al ENACOM. Después, hay ciudades enormes, capitales, la ciudad de Buenos Aires, capitales de provincia, que tienen enormes barreras al despliegue regulatorio que obligan a los nuevos entrantes a desplegar en forma soterrada, que tiene posiblemente 10 veces el costo del aéreo, y acá estoy especulando, soy abogado, y los tiempos de acceso al despliegue son notoriamente más complejos. Entonces, ese tipo de actitudes, y la ley vigente de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene en beneficio de los incumbentes, tiene que ser revisado, ¿sí? Lo mismo, y pongo otro ejemplo, Mendoza. Mendoza, la ciudad de Mendoza, la última vez que lo miré, tenía un proceso similar. ¿Qué más les puedo decir? La nueva ley tiene este riesgo. Las barreras de acceso son barreras que podrían incluso redundar en que la Autoridad de Defensa de la Competencia, que ojalá tuviese más participación en este mercado, podría emitir una recomendación procompetitiva que está dentro de sus facultades, respaldándose en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la propia ley especial que le da esa competencia, para recomendar a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad de Mendoza, que son los ejemplos que usé, pero hay más, para que remueva esas barreras al despliegue. Celebrar la resolución de compartición de infraestructura y expandir su aplicación, aceitar, el ENACOM tiene que mejorar sus tiempos. ¿Qué más les puedo decir para no aburrirlos? No, con eso, bueno, en el fondo ha quedado insinuado, lo que subyace es un conflicto de intereses. El municipio quiere que las empresas dejen algo más allá de la prestación del servicio en el municipio. Bueno, me encantaría escuchar qué opinan de todo esto, que lo llevé un poquito más, intenté al menos llevarlo un poquito más al límite, ser más provocador. Gabriel, ¿querés empezar vos? Que fuiste para respetar el orden de exposición, Patricio. Solamente decirles que esto de la defensa de la competencia, sinceramente, a muchas cooperativas nos está afectando. Cuando vos ves que las grandes empresas tienen de alguna manera una facilidad como para desplegarse, no así las cooperativas y obviamente las pymes. Bueno, hoy ya se está tornando crítico. Hay cooperativas que están en una situación muy, pero muy compleja, concursadas, con posibilidad de quiebra. Entonces, creo que hay que empezar a ser muy cuidadoso en todos estos temas porque bueno, están en juego las cooperativas, las personas que trabajan en ellas, y después, bueno, que las cooperativas siempre dejan todo en el territorio. Así que creo que ahí es algo en el que hay que trabajar en alguna ley, o que se haga efectiva la ley de la defensa a la competencia. Eso quería decir. Gracias, Gabriel. Patricio. Sí, a ver, Agustín, un poco tratando de seguir con tus recomendaciones, que la verdad que son buenísimas, esto de mandar al ENACOM. Nosotros yo le he enviado notas y a través de obviamente los contactos que tenemos en las distintas cámaras, a la gente de ENACOM, y después también hablé con la gente de Córdoba, que es Córdoba Conectada. Agencia. La agencia de Córdoba, claro. Y lo que ellos dicen es un poco esto que estamos debatiendo acá, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada con el municipio porque el municipio es autónomo. Ahora, en Córdoba también nosotros ahí ligamos mal, porque justamente el gobernador electo, Yayora, es de San Francisco, fue intendente de San Francisco, después fue intendente de Córdoba y ahora es gobernador de la provincia. Y la verdad que dejó en Córdoba digamos, a todos la gente que formó, ¿no? Durante años, y ahí tenemos, ¿no? al intendente que
se llama Damián Javier Bernarte, que es alguien que, bueno, es del riñón de Yayora, y la familia de Yayora vive en San Francisco, por lo cual la realidad es ir a la provincia a decirle que nos den una mano en la ciudad, cuando el gobernador actual, uno del actual, el electo, es un ex intendente y es un ciudadano de esa misma ciudad, es complicado. Nosotros, como vos bien decías, tenemos pedidos permisos de hace 5 años, nos vienen frenando los permisos porque obviamente están favoreciendo a otro, que es otro competidor. La gente de la ciudad no puede elegir, lamentablemente. Y la situación es que no nos dan los permisos, los cajonean los camiones, hasta que en un día se juntó el Consejo Deliberante y dijeron, acá hay que soterrar. Entonces nos ofrecieron a nosotros, una vez que el competidor había cableado en forma aérea toda la ciudad, nos dijeron, señores, bueno, listo, los liberamos y ahora ustedes pueden soterrar. Como vos dijiste, no sé si 10, pero seguramente 8 veces más el valor que hacer el tendido de fibra óptica, por lo cual yo ya arranco digamos, con la cancha totalmente inclinada, porque mi competidor pudo hacer infraestructura y desarrollar infraestructura a una 1/8 parte del valor que tengo que invertir yo. Quiere decir que si yo tengo que invertir, si él invirtió, no sé, $500.000, yo tengo que invertir $4 millones para poder tener la misma infraestructura y dar el mismo servicio. Y el argumento que presentan es que no podemos tener contaminación visual. ¿Sí? Y la contaminación visual, yo lo que planteo es, bueno, entonces la norma que tendrían que haber sacado en el municipio es que este buen hombre, en el término por ahí de 1 año, también haga y transforme o baje todos los cables que andan hoy por los cielos de San Francisco, que los haga soterrados. Entonces ahí estamos poniendo las reglas parejas para todo. Por eso es que terminamos yendo a la justicia, pero el ejemplo que vos ponés, Agustín, del soterrado, también está apareciendo en otros lados. En el segundo caso, también donde estamos yendo a la justicia, que es en Santo Tomé de Santa Fe, que es el sur de la ciudad de Santa Fe, es una ciudad grande, tiene como 70.000 habitantes, es exactamente lo mismo. Es decir, no hay regla pareja para quien está o ya tiene una red y para quien quiere entrar a competir, porque el que quiere entrar tiene que hacer todo soterrado, pero no obligan al que tiene el tendido aéreo a quitar lo aéreo y a soterrarlo. Entonces, eso es una barrera de ingresos, claramente. Eso es una barrera absoluta y total de ingreso. Pero bueno, quería aprovechar también para ponerte casos con nombre y apellido concreto de lo que vos estabas expresando con suma claridad. Hay muchísimos casos, lamentablemente. Ahí, Patricio, ¿ustedes van a la justicia federal o a la justicia provincial? En San Francisco fuimos a la justicia provincial. Okay. Y en Santa Fe estamos intentando con la justicia federal. Bueno, recomiendo que siga la estrategia de Santa Fe. Bueno, a ver, estamos de nuevo, esto es como lo que decía, también estamos en otro municipio, todavía no estamos yendo a la justicia, pero sí estamos en la etapa administrativa, objetando tasas en 4 municipios, en donde nos quieren cobrar tasa por higiene, seguridad e higiene, y yo la verdad que digo, nunca vi a nadie con un algodoncito y alcohol pasándole a mis cables de fibra óptica para ver si eso está en seguridad e higiene. Pero bueno, como te digo, vamos intentando distintos caminos y nuestro objetivo también es, según cómo nos vaya y dónde nos va bien, tratar de compartir, como decía muy bien Guillermo, ¿no? Esto es una comunidad digamos, él podrá estar en Huapi, yo podré estar en otro, pero en definitiva la industria y los ISPs medianos y chicos somos lo mismo y somos muy parecidos. Compartir a aquel que le fue bien en una experiencia con el resto de la comunidad para decir, este es el camino. Por lo cual, por eso valoro también tu recomendación, Agustín, de ir a la justicia federal, ¿no? Totalmente. Guillermo. No, para agregar un poco a lo que decía Patricio,
que realmente la está pasando feo en San Francisco. Conozco el caso un poco de cerca porque soy de aquella zona también. En un caso en particular me gustaría agregar que nosotros logramos resolverlo con una carta de documento del municipio, también un municipio mucho más chico, ¿no? Pero con la amenaza, entre comillas, de hacer un amparo. ¿Por qué? Porque hay un decreto, específicamente el 1279 de 1997, que declara que el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido los mismos derechos y las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social. Va de suyo que cualquier intento por vías indirectas, como por ejemplo intentar una eventual clausura del tendido de red, o cobrar tasas abusivas, o imponer asimetrías, como esto del soterrado de la fibra óptica al prestador entrante, pueden considerarse como un caso de censura, y en ese caso ya queda afectado un derecho constitucional. En ese caso, en particular, a nosotros nos sirvió esgrimir ese argumento como para que el municipio dé marcha atrás. Realmente, en ese caso, nos ha servido. Y es un decreto que por ahí veo que no se menciona mucho, no se lo ha mencionado en diferentes lugares, y realmente nosotros, siempre por un lado o por otro, por alguna cosa, logramos destrabar situaciones que de otra manera estábamos con las manos atadas. Así que bueno, solamente participo para agregar píldoras a lo que ya todos fueron diciendo bien, y lo que sí coincido es que hay una necesidad de fondo de que haya una especie de ley concentradora, una ley colectora, por llamarla de alguna forma, que recopile todos los parches que se fueron superponiendo a lo largo de la historia normativa argentina respecto de las telecomunicaciones, para que sea una ley síntesis que en definitiva clarifique y evite la judicialización, las barreras al entrante, de tal forma que todo fluya mucho más rápido, porque coincido con Gabriel que tenemos que preservar y asegurar la sana competencia para todos los actores del mercado. Así que eso es lo que quería resaltar. Gracias, Guillermo. Ahí el conflicto que se plantea, que lo resumimos como conflicto de intereses, también genera una restricción o una resistencia de los municipios a avanzar en los proyectos de ventanilla única. Y de hecho, como dijo Agustín en la primera parte de la charla, el hecho de que tengamos ventanilla única y un certificado para poder desplegar a nivel municipal, siempre se topa con el problema que necesitamos dos permisos para poder desplegar. El permiso del despliegue propiamente dicho, para que permanezca ocupando el espacio público, y el permiso de obra en vía pública. Y a mí me ha tocado trabajar en casos donde con permisos homologados por el Consejo Deliberante los han revocado y han desmontado unilateralmente despliegues desplegados bajo ese permiso homologado por el Consejo. Así que ahí hay que trabajar. Creo que no hay mucha más herramienta que trabajar en concientización de los intendentes, y hay instituciones que nuclean a los intendentes. Muchos de ellos, por ejemplo, están incorporando energías renovables, bueno, porque hay una entidad que se ocupa de concientizar en ese sentido. Quizás creo que el principal desafío, y lo tiene que abordar la autoridad federal, es concientizar, porque no hay, de mis 20 y tantos años de experiencia en esto, no hay ninguna ley que pueda eludir la resistencia de los municipios cuando ellos se ponen en la cabeza que no quieren tu despliegue. Esa es, si quiere, la experiencia de muchísimos años resumida en una frase muy coloquial. Por mi lado, agradecido de haber moderado este panel. No sé si quieren hacer algún comentario final para cerrar. También le invito a Agustín, a Paula, si tienen algún comentario más para hacer como para cerrar, y no le quiero robar a José, pero ya le devuelvo el control del evento y le agradezco nuevamente. Paula o Agustín, no sé si quieren sumar algo más, si no pasamos a Ever. Ever, tus palabras de cierre,
de conclusiones seguramente y la posición un poco de Sertal. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, José, gracias por la invitación. Les voy a compartir una breve presentación, no se asusten, es solamente para el cierre, pero bueno, solamente con algunas reflexiones y datos. La verdad que muy rica la charla, un gran reencuentro con ex colegas como Agustín y Paula, con quienes tuve la oportunidad de poder compartir gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri, así que tuve el honor de trabajar con ellos. Y bueno, y ahora desde Sertal dirijo un centro de formación justamente para referentes de Latinoamérica en todos estos temas. Sertal es una institución que, si bien se inició en Uruguay hace más de 10 años, hoy tiene presencia en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, donde ya tenemos una actividad bastante intensa, y realizaremos nuestra nueva cumbre ministerial previa al Mobile de Barcelona en febrero próximo. Aprovecho para pasar el dato. Básicamente lo que hablamos acá, desde el punto de vista jurídico, es cuál es el límite de las facultades delegadas, ¿no?, al Estado federal. Eso es un problema que ocurre en todos lados, ocurre acá en Estados Unidos. Agustín contó muy bien el caso de Brasil y de Perú, de las soluciones que le encontraron. Paula le dio una visión jurídica sólida, como la que solía tener los dictámenes que teníamos en la COP por aquellos días. Y resalto algo que Agustín dijo al pasar, pero que fue un gran trabajo, que fue el diálogo existente, los puentes de diálogo que se armaron durante nuestro gobierno, cuando se conversaba con los intendentes. Había un equipo que se dedicaba a concientizar que la antena en realidad no provoca el daño tal que dice, si está dentro de norma, y que de alguna manera al llevar conectividad a zonas que no la tienen, eso trae inmediatamente, si es bien usado, educación y por ende inclusión de las sociedades. Yo creo que el diálogo es la base de todo. Comparto lo que decía el doctor Siboldi, más allá de que es cierto eso, que cuanto peor mejor para los abogados, digamos, y eso se da en muchos municipios. Resalto lo del diálogo porque por un tema que, por ejemplo, se dio en Ecuador este año con la sanción de la ley de transformación digital, donde a través del diálogo en Ecuador, que es un país que ustedes saben que el presidente se está yendo, que es bastante conflictivo en lo político, de manera unánime la Asamblea Nacional sancionó la ley de transformación digital. Eso quería decir que todas las fuerzas políticas tenían la conciencia de que había que provocar un cambio. Y bueno, en Argentina tenemos los abusos, como fue el caso de GlobeNet, que casualmente cuando llegó a las Toninas para conectar su cable submarino, las tasas se elevaron como un 5000%, casualmente. Pero bueno, ahí está el ánimo recaudatorio también. Pero bueno, más allá de las leyes que son necesarias para dar seguridad jurídica a las empresas, la región, toda la región, y no solamente Argentina, necesita reformar sus marcos regulatorios y fiscales, también como se dijo acá, el tema tasas, impuestos y 20.000 conceptos que hay que pagar cuando llega una inversión nueva al país. Y bueno, y como decía, digamos, William Thompson, si no hay datos, no existe, y si no se mide, no existe, y si no existe, no hay manera de poder mejorarlo. Entonces, lo que les quería aportar son algunos datos. Primero, a ver si puedo activar esto. Acá está. Algunos datos sobre conectividad, más que nada móvil. Ustedes saben que, bueno, no les voy a decir a ustedes, pero cuando llega la fibra es totalmente necesaria también para la conectividad móvil, y ya cuando una ciudad está conectada con telefonía móvil es como una conectividad total. La penetración media mundial de banda ancha móvil es del 54.4%. Europa y Estados Unidos están en un 70%, Latinoamérica en un 56.82%, y Argentina está en más de un 60%, con lo cual está bastante bien. Se avanzó mucho durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri. El gobierno actual continuó con algunas políticas a pesar del desafortunado decreto 690, y bueno, y estos datos surgen de un informe elaborado por el doctor Katz a través de Telecom Advisory Services, que es su consultora, y el GSMA. Después, si simulamos
digamos, lo que es la modernización regulatoria, lo que les comentaba antes, ¿te puedo llegamos a la interrumpir? conclusión que una modernización regulatoria, llega a CATS, mejor dicho, mejora, digamos, la inversión, incrementa la inversión en 5 años en más Ever, de ¿me escuchás? 166%. Ever, perdón. Esto implica que, obviamente, al haber más inversión, hay penetración de telefonía móvil, de banda ancha móvil, y la consecuencia inmediata sobre la sociedad es un crecimiento del 1.7% para el PBI y un 2.3% en lo que es inclusión financiera, un gran problema de todas nuestras sociedades, entonces latinoamericanas. Con lo cual estamos por encima del nivel mundial, del promedio mundial, pero por debajo de Estados Unidos y Europa, que están en un 70%. Si vamos a lo que es modernización regulatoria, digamos, el análisis de simulación de impactos que hace CATS es que a través de la simulación, de la modernización regulatoria, se obtiene un incremento de más de un 166% en las inversiones de 5 años. Ahora bien, al invertir más, obviamente se incrementa la penetración de la telefonía móvil o de la banda ancha móvil, entre otras, en un 10%. Y este 10% repercute en que crezca el PBI de los países en 1.7%, y además que se incremente la inclusión financiera, que es un grave problema de toda la región de Latinoamérica, en un 2.3%. Con lo cual, los políticos o los reguladores o quienes toman decisiones sobre políticas públicas tienen que saber que no es solo un tema de una ley, que no es solo un tema de mejorar el balance de una compañía o que incremente sus inversiones, que esto impacta positivamente en la sociedad porque conectar de manera bien hecha es incluir, porque conectar por sí solo no es incluir, y que eso trae otra consecuencia, que es la recaudación de impuestos por todas estas actividades que se incrementan en las sociedades, y los nuevos negocios que se inventan a través de lo que es Internet, que ya lo sabemos. Ahora, en el paquete de modernización regulatoria, tenemos un tema de que haya licencias únicas. Obviamente Argentina tiene un muy buen sistema de licencias comparado con otros de Latinoamérica, que estén las políticas de interconexión hechas de manera tal para que los incumbentes no sean los dueños únicos del mercado, sino que se permita la competencia y el crecimiento de todos, que se fomente la compartición de infraestructura, sobre todo pasiva, que es la que más problemas acabamos de ver en todas las reuniones que traen, durante también nuestro gobierno, hubo políticas activas en este sentido, e incentivos a las compañías, mediante las reducciones en algunas tasas para que compartan infraestructura. Hay una gestión de espectro eficiente, obviamente. Si vendemos la banda de 700 a las compañías móviles, todavía no puede seguir estando ocupada por la televisión paga, como ocurrió cuando llegamos nosotros al gobierno, que teníamos que implementar el 4G en una banda que estaba ocupada por señores que hacían televisión y tenían su licencia. No era que no tenían nada, pero bueno. Eso es gestionar bien el espectro, vender algo que está disponible. Después, generar un mercado secundario también de espectro, que eso es una visión un poco más moderna, que requiere regulaciones de mercado, de competencia más cuidadosas, permitir el refarming de frecuencias como para poder mejorar la conectividad en zona, a su vez reatribuir distintas partes del espectro, como por ejemplo nosotros habíamos hecho con la banda de 450 para dar internet rural, que eso fue un claro ejemplo, digamos, de reatribución de bandas. Y después, bueno, que el Fondo de Servicio Universal también se use y se aplique de manera correcta. Y en este sentido, traigo un tema que en Argentina todavía no está en discusión, pero sí está en discusión acá en Estados Unidos y en Europa muy fuerte, que es el tema de las grandes plataformas. Hay una propuesta que está acá todavía en discusión, que la presentó Brendan Carr, que es un integrante del FCC, que es el regulador de Estados Unidos, a través de la cual él propone que, a través de un razonamiento inicial que él dice que las redes ya no son de telefonía, son redes de Internet. Entonces lo que está proponiendo que para la sustentabilidad de las compañías que invierten en redes y que tienen un capital intensivo, que después ese ancho de banda es ocupado por las grandes plataformas que se definen en 5, que son Netflix, Amazon, Disney Plus, Microsoft, digamos, las conocidas por todos,
se les imponga la obligación de contribuir también al servicio universal. ¿Para qué? Para que haya un despliegue de redes, justamente para poder transportar sus contenidos después. Y en Europa, recién se ha sancionado también, se está en discusión también la ley digital, de mercados digitales, a través de las cuales también se establecen nuevos criterios, como por ejemplo el fair share. ¿Qué es el fair share? Es decir, si vas a usar parte de mi red o parte de mi espectro de manera quizás intensiva, como hace Netflix, o hace Google, o hace Meta, bueno, de alguna manera ahí el principio de neutralidad de red como que dejaría un poco de aplicarse. Porque está haciendo un negocio muy grande, que significa que el operador tenga que hacer un desembolso de capital para solventar el negocio de un tercero, sin tener una monetización a cambio. Entonces, esa es otra discusión que se está dando. Y la otra discusión también que es importante es, más allá de la neutralidad de red, empecemos a discutir la neutralidad digital. Porque hay determinadas plataformas como WhatsApp, Telegram y demás que no se hablan entre sí. Entonces lo que se está discutiendo es que esos, de alguna manera, gatekeepers del mercado, que quiere decir que para entrar hay que entrar a través de ellos, de alguna manera tengan un diálogo entre sí, que son 7 los que se identificaron en Europa, entre los cuales están Apple y Samsung, porque cada uno tiene su store, pero entre los stores no se pueden intercambiar las aplicaciones. Entonces se genera un mercado adicional justamente para que el principio de neutralidad no sea solo para los señores que invierten en redes físicas como ustedes, que recién explicaron muy bien cómo lo hacen, sino que también el esfuerzo provenga de quienes utilizan esas redes con fines comerciales. Así que bueno, esto era un poco darle la visión desde Sertal de los temas que estamos viendo, un poco, la verdad, pues, apoyarlos desde lo que podamos. Creemos que somos convencidos que el diálogo es la principal, digamos, premisa para encarar cualquiera de estos proyectos. Disculpen que no se vio la presentación, después la vamos a mandar. Pero bueno, básicamente era compartirles estos datos. Gracias. Muchas gracias, Ever, por la síntesis, por también ampliar la conversación. Yo les pido disculpas que estoy sin cámara en este momento. Ya vamos cerrando, solamente dos comentarios antes del cierre. Uno, seguramente, o muy probablemente, podamos hacer un segundo evento de esta temática, porque también hubiese estado bueno conocer los casos de éxito, ¿no? Un poco nos centramos en las dificultades, pero hay municipios que están haciendo bien las cosas y también está bueno contarlos. Tal vez hubiese sido un poco complejo hacerlo en tan poco tiempo y no hubiese dado tiempo a ver la complejidad del tema y las dificultades de los desafíos. Y lo otro es que invitamos, por supuesto, a la autoridad regulatoria, siempre invitamos a todo el mundo para tener todas las miradas y las opiniones, pero bueno, en contexto de actividad política previo a las elecciones paso, que están muy próximas, hacía muy dificultoso tener la presencia de algún integrante de la autoridad regulatoria que siempre hemos tenido en casos anteriores. Así que con estas dos aclaraciones, agradeciéndoles muchísimo a todos los participantes, especialmente a los panelistas y a los expositores, nos vemos la próxima. Chau, chau.